los patrimonios. Y el paseo que vamos a hacer ahora es a materia de salud, por supuesto, con nuestra matrona, doctora en ciencias académicas, es parte de la Universidad San Sebastián, Carito Bascur, mitos y verdades de la fertilidad. ¿Cómo está, Carito? Gracias por estar con nosotros. Bien. Bien. Oye, me la estaba ganando el pasaporte hasta sí. que lo logré doblar. ¿Cómo estás, Carito? Pero más no era más grande. Bien, bien. No era de concejales. Bueno, Con un poquito de frío, pero bien. un poquito de Taladito. frío, Aquí está súper rico. Claro, Sí. y bueno, claro, bien lo dice Luis, ¿cierto? Doctora en Ciencias de la Salud, pero matrona por sobre todas las cosas, Sí. docente justamente en esta área. Y antes de entrar en materia de fertilidad, queríamos aprovechar la oportunidad de preguntarte por este nuevo decreto que se suma a esta normativa número 150. Si no me equivoco, ¿cierto? Hay cambios en el área de la salud respecto de la labor de las matronas y matrones en Chile. Por favor, cuéntanos en qué consiste y por qué está afectando tanto a tu sector. Sí, bueno, nos encontramos con esta sorpresa ayer, bueno, en la madrugada del martes, de que había una modificación de la norma 150 y una modificación, por ende, de la norma 243, que va a reasignar nuevamente las áreas intrahospitalarias, en donde nosotros nos vemos seriamente afectadas como profesionales, ya que, en resumen, el área de ginecología pasaría a medicina, el área de la neo a pediatría, en algunos lugares ya está en pediatría, pero históricamente siempre es de la mater, y la urgencia ginecobstétrica desaparece. A ver, para entender, Caro, porque esto no solamente es algo que pone en jaque la labor de las matronas, sino que también la salud de las mujeres en este caso, ¿no? Porque usted, si ha pasado por un embarazo y ha tenido alguna urgencia, o ha incluso empezado su trabajo de parto y ha ido al hospital, a cualquier hospital, se va a encontrar con que hay urgencias que están separadas, ¿no? Exactamente. Está la urgencia de adultos, la urgencia pediátrica y la urgencia ginecobstétrica. Sí. Donde llegamos con las mamás que ya están por parir, Que no están enfermas. ¿cierto? O que han tenido Sí. alguna problemática. Sí, exacto. Y es entrar directo, hay mucha menos gente, por supuesto, de espera, pero Claro. además están las y los profesionales que tienen la formación en esta materia, las matronas particularmente, además la humanidad, la empatía con el proceso que se está Sí. viviendo. ¿Eso ya no va a existir? Sí, bueno, esta norma 243 es un desconocimiento absoluto a la formación profesional que tenemos las matronas y matrones en Chile, que cabe destacar es la única a nivel mundial, porque nos especializamos no solamente en la atención de parto, porque siempre nos identifican con la atención de parto, sino que también con el área ginecológica y neonatal y con toda esta modificación que están realizando, en donde no nos preguntaron a los expertos, a las expertas que están más cerca de las gestiones, en este caso de donde se toman estas decisiones, no están como anulando de cierta forma como profesionales que, cabe destacar, hemos hecho bastantes cambios a la salud sexual y reproductiva del país. Con esto no solamente afecta a los profesionales de la matronería, a nuestros estudiantes de las distintas universidades, sino que también, que es lo que a nosotros más nos preocupa, es que va a limitar la atención de calidad y humana que nosotros damos en el área de la salud sexual y reproductiva, donde se van a ver afectadas las mujeres, los hijos y todo lo que implica la atención especializada que solamente los profesionales de la matronería podemos dar. Claro, entendiendo que hoy día van a tener que compartir espacio con personas que están resfriadas, que están con COVID, con influenza, de un accidente. Van a tener que compartir ese espacio, a diferencia de lo que es hoy día, donde están en un espacio distinto, especialmente acogedor también para las mamás en los procesos. Muchas de ellas en un proceso normal, natural, pero otras con alguna emergencia también, que pongan en riesgo su vida como la de su bebé también. Entonces, también aquí, y habla el comunicado que entrega el colegio de matronas, que se contradice con lo que ya había dicho el Ministerio de Salud en algún momento. ¿Qué contradicción hay en esta misma administración? O sea, nosotros siempre hemos buscado avanzar en los derechos de salud sexual y reproductiva y con esto es un retroceso absoluto, o sea, es anular la atención con este enfoque, también un enfoque de género, que incluye la diversidad. Con esto es un anulamiento completo de lo que es la salud sexual y reproductiva. Entendamos que, si bien es cierto, las embarazadas no son enfermas, pero necesitan una atención específica y esta atención principalmente la tiene que dar la matronería, o sea, no estoy
yéndome en contra de las otras profesiones, pero como se dice, pastelero a tus pasteles. Y esto realmente es un poco, no es molesto, pero sí defrauda un poco las personas que se encuentran en el ministerio, que nuevamente nos desconocen, porque esto es una pelea que estamos dando hace 10 años, ya, y que llega de esta forma así, sin preguntarle a nadie, porque los colegios no fueron convocados. Entonces es muy lamentable, porque nos preocupa la salud de la población principalmente. Y, ¿sabes? Sobre todo el trato humano que se entrega en esta urgencia, particularmente la ginecobstétrica. Para quienes han tenido la posibilidad de estar ahí, es totalmente distinto a lo que se vive en una urgencia de adultos. Exacto. En un hospital. Sí. En lo particular me tocó conocer la del Hospital Regional de Concepción, junto a mi madre, en un minuto. He estado en urgencias también del hospital de adultos, ¿verdad? Y pediátrica. Sí. Y son otro mundo. O sea, tú en una urgencia te encuentras con situaciones de verdad muchas veces muy complejas. Muy tensas. Y el trato, porque la urgencia lo que requiere es rapidez. Sí. La urgencia adulto, rapidez, vamos pasando rápido, que pasen los que tienen mayor prioridad, ¿cierto? De acuerdo a esta escala, pero también está todo de pronto incluso muy tenso. Sí. En cambio, el mundo de la urgencia ginecobstétrica, pese a ser urgencias totalmente distintas. Sí, es completamente diferente. Sí. Y hay una vocación única y exclusiva para esa mujer, para esa madre, por la razón que sea que esté ahí en el lugar. Se reciben vidas, además, también es otra cosa totalmente. Entonces, qué lamentable que hoy día se haya tomado quizás esta decisión, como tú nos dices, Caro, dándole un poquito la espalda, tanto ustedes como gremio como la ciudadanía. Ahora, solo para aclarar, esto va más allá de una pelea entre gremios, ¿no? Esto tiene que ver con la atención que se entrega a las usuarias, finalmente. Sí, o sea, aquí los gremios no tienen que ver, sino que es una decisión que emana del ministerio, donde se desconoce nuestra labor profesional, insisto, y si se llega a aprobar esto de manera definitiva, lamentablemente se va a ver afectada fuertemente la atención, insisto, en salud sexual y reproductiva. No nos olvidemos que las matronas y matrones aquí en Chile es una profesión aparte, son 5 años de estudio, además otras colegas se especializan 1 año más, 2 años más, para otorgar la mejor atención que se pueda en la atención cerrada, en este caso los hospitales, que es lo que se está viendo afectado en este momento. Entonces, el llamado ahora es a mantenernos unidas como profesionales, darle la tranquilidad también a los estudiantes que eligieron una muy buena profesión, que no estén asustados, ¿ya? Y que vamos a dar la pelea para que esto no se frene de alguna manera. Sí, vamos a ver también ahí cómo se aborda desde los pacientes, pero claro, mañana vamos a estar abordando un poquito más en profundidad esto con la presidenta del Colegio de Matronas también del Biobío. Carito, fertilidad, maternidad, ¿en qué momento se puede ser más efectivo en la hora de buscar un embarazo? Es un tema que queremos abordar hoy día. Bueno, siempre aquí hemos hablado de que la edad ideal por un tema biológico, ojalá antes de los 35. Eso es como lo que sabemos, es lo que está probado y es lo que la naturaleza nos indica. Por los cambios que hay del estilo de vida, demográficos y todo, sabemos que después de los 35 se están teniendo los embarazos y también hay otras alternativas de congelamiento de óvulos, etc. Pero a la par de eso, también hay que no olvidarse de la mujer que se tiene que preparar en cuanto a su estilo de vida, alimentación, y también el hombre. Porque ahora hay más estudios respecto al hombre, y en el hombre, en eso yo quiero destacar ahora, en cuanto a la fertilidad, la calidad de los espermatozoides, porque siempre cuando la mujer no se puede embarazar, se va como al factor femenino, pero muchas veces nos olvidamos del masculino y los últimos estudios están apuntando al masculino. Ya hay un porcentaje muy importante de espermatozoides donde se hace una fragmentación del ADN del espermatozoide, que son estudios que se están haciendo últimamente, en donde está evidenciado que, por ejemplo, las infecciones urogenitales son categóricas en la producción, por ejemplo, de aborto, por ejemplo. Mira. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque como hemos conversado en otros capítulos, las infecciones urogenitales, infecciones de transmisión sexual en los hombres, por lo general son asintomáticas. Entonces pasan así desapercibidas. Y después cuando se buscan los embarazos y todo, se hacen estudios de calidad del semen, pero muy pocos hacen un estudio más exhaustivo microscópico. ¿Se cuenta el número nomás o no? El volumen, la motilidad, que pueden ser indicadores,
pero son mejores los indicadores microscópicos. Y eso es lo que se está apuntando ahora en investigación. Y entonces se han hecho investigaciones en países, en China, siempre China hace sus investigaciones con hombres que son parte de clínicas de infertilidad, y se ha encontrado una correlación entre el estudio de la fragmentación del ADN, que tiene unos valores. Entonces, si es mayor a 30, por ejemplo, esta fragmentación que está causada por daños de bacterias, y estas bacterias están relacionadas con ITS, tiene un alto porcentaje de que se genere un aborto en esa pareja. Ya, y eso es muy importante porque yo creo que estamos desmitificando de entradita uno de los mitos más grandes sobre la infertilidad, que es que la mujer siempre es la responsable. Exactamente. Entiéndase involuntariamente, Claro, por supuesto, claro. ¿no? Pero que algo pasa con el sistema, sí, ¿cierto? De la mujer. Sí. Ahora, porque claro, como el aborto ocurre ya estando en el útero, Sí. este feto, este gameto, Sí, ¿verdad? Se tiende a pensar, algo pasó en esta parte, ¿no? En Sí. esta parte del proceso. Sí. Pero si ese espermatozoide venía dañado desde el Primero, origen, falla, Sí. claro. es el origen que está en el otro, ¿verdad? Sí. También puede pasar. Súper importante tenerlo en consideración, Caro, pero esta conversación nos sirve también para hablar de otras materias como los días del ciclo, en el Sí. que tenemos las relaciones sexuales también para poder Sí. concebir. Aquella pareja que lo está intentando. Y otros que lo están evitando para saber. Claro, no sabe cuándo no. Pero ¿influye en qué día del ciclo se tienen las relaciones sexuales para tener mayor o menor probabilidad? Sí. Pasando a otro tema, que es muy importante. Por eso hay que chequearse también antes de planificar. Hay que revisarse la maquinaria. Sí, exactamente. Pero ya, si ya estoy lista, si sanita, mi pareja también, y ya, estamos ok. 10 puntos. No estoy con anticonceptivo de partida. De partida. Porque eso, saben que es verdad. Yo recibí personas que decían, me quiero embarazar, pero está con... Sí, de verdad. Llevo 6 meses y no me puedo. Pero dejó la. No la dejé. Una Claro, cosa así. exactamente. Chuta. Son pocos casos, pero existen, ¿ya? Chuta. Entonces, hay que dejar los anticonceptivos. El que el anticonceptivo me retrase la fertilidad, eso también es un mito, ¿ya? Eso igual hay que desmitificar eso de que... Porque tomé muchos años anticonceptivos. ¿Cuánto rato después de dejarlos más o menos aumenta la probabilidad? Por ejemplo, un anticonceptivo oral al mes. O si me equivoco, puedo quedar embarazada. Sí, pues. Claro. ¿Ya? El que se demora un poco más es la inyección, 3 meses en promedio, ¿ya? Pero los días del ciclo sí influyen. Por ejemplo, me llegó la regla, yo ahí empiezo a contar. Desde que llega. Desde que Primer llega día. empiezo a contar, y también yo me tengo que observar el moco cervical, ¿Qué es eso? el flujo que voy eliminando Ok. todos los días, porque va cambiando. Cuando me acerco al periodo fértil, porque eso es lo importante, no contar los días, sino que contar los días, pero además observar el moco. Yo me limpio y miro el confort. Y el confort puede que salga con una secreción así como brillante, transparente. Incluso cuando me saco el confort, esto como que se estira, así Claro. como una clara de huevo. Eso es un periodo muy fértil, muy fértil. Y si eso viene teñido con sangre, un poquito de sangre, súper, hiper fértil. Miércoles. Estos son datos que yo estoy dando así. Porque Para el eso que quiere quedar significa embarazada. que ya hubo el proceso de ovulación. Sí. Se Por eso desprendió. aparece con un poquito, de sangre. Sí. Ah. No es que sea regla. Ojo con eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay mujeres que sienten un dolor al ovular. Sienten aquí o acá. Y uno sabe y uno dice, me duele acá. Ya, es ¿Eso porque, es? sí. Entonces, si sienten el dolor y toca que les sale el moco teñido de sangre, si no sé, yo podría decir, chuta, me va a llegar la regla. Y si no quiero quedar embarazada, puedo a lo mejor tener relaciones, total. Yo pienso que como me duele y estoy un poquito sangrando, es porque me va a llegar la regla, entonces no voy a quedar embarazada. Y eso. Y es todo lo contrario. ¿Y eso cuántos días después de la llegada de la regla empieza? En promedio, estamos sacando En promedio, puros sí, 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 en porque promedio. para estudiar, porque entre paréntesis, ahora hay más colegas capacitadas en métodos de fertilidad, y eso es súper bueno. Después de la regla, por ejemplo, el día 1, 2, 3, 4, empieza a disminuir el sangrado y empieza a ponerse café, 5, 6, 7, como el día 8, 9, empiezo a cambiar el moco, se empieza a poner fértil. Por ahí ya más o menos. Por ahí yo puedo tener relaciones y
querer un O al embarazo. revés. ¿Por qué? Porque si tengo ahí en el 9, más o menos, ¿cuántos días está el espermio ahí? ¿Se puede quedar en las criptas del cuello? 72. 5 días. Entonces, si, 5 días. Sí, pues puede estar ahí escondido. Mira el Gilorio. Espérate, 72 horas. No, pues. No, pues 72 son Es más. más, Yo pensaba que eran 72. hasta 5 días puede estar escondido. Mira el Gilorio, bueno, va Sí. para esconderse. Yo estoy dando datos así de los estudios Sí, y sí, todo. sí. Bueno, y bueno, sí. Yo siempre Moco es la me- palabra correcta también, Sí, porque es moco, mucosidad, es moco para cervical. que también se entienda Sí. que no es que estemos usando como otra forma de decirle, no, Sí. es así. Y yo es el moco siempre cervical. le pongo más que de menos porque Mejor. pienso en las personas que no quieren que embarazo. Sí, pues. Y a veces ocupan estos métodos y Claro, quedan- para saber. Sí. Ahora, Entonces, este proceso, el del cambio de la mucosidad, el de la ovulación, ¿cierto? ¿También ocurre cuando se está tomando pastillas anticonceptivas? En- ¿O algún método hormonal? con las hormonas se anula. Ya. Se anula los cambios del moco cervical, porque eso es lo que hacen los anticonceptivos. De alguna forma, el método anticonceptivo, además de inhibir la ovulación, no en un 100%, sino que en un porcentaje ideal, ¿ya? También genera cambios en el moco cervical, el moco es mucho más espeso, entonces impide el ascenso de los espermatozoides, Claro que se pone ahí un tapón, y también cambios a nivel del endometrio. Ok. Es atroz. y volvemos a insistir que una cosa son los días y otra cosa es lo que pase realmente, porque Sí. sabemos que, bueno, nos has enseñado tú que hay mujeres que son irregulares, entonces Sí. ese calendario que uno encuentra en internet no es muy Sí. no es muy óptimo, Pues hay debe que ir de la mano. estudiarse, sí. Pero estamos hablando de un promedio entre 9 y 10 días Sí. que hay que ponerle atención Al tanto cambio, para quien quiera sí. quedar embarazada como el que no. Sí. ¿Y eso cuánto dura, más o menos? Ya, después 9, 10, 11, ya, 12, 14, 15, 16. Y ahí el moco empieza... Del 9 al 16. Sí, en promedio, estoy solo hablando en promedio. Sí, sí, en promedio, claro. Ahí empieza a bajar y el moco se empieza a espesar. Entonces cuando yo voy al baño, me seco, el moco ya está como, le hago así y se corta. Con facilidad. Y se pone más espeso. Que muchas mujeres a veces lo confunden con la cándida, con el flujo de la cándida. Porque es harto. Entonces, no, porque la cándida pica y arde y todo lo demás. Y esto no, y es más espeso. Ni olor, nada. No, y eso se separa. Y bueno, y después entramos en la fase lútea. Sí, Claro, y ahí ya estamos como premenstruales, que es la más larga, francamente. proceso, sí. Bueno, Caro, para hablar sobre la infertilidad también, o cuáles son los factores quizás que más inciden en que no se pueda concebir. Al día de hoy sabemos son varios factores, entre ellos la edad a la que se está planificando el embarazo, pero ¿qué otros factores existen? en la mujer siempre está el factor tubo ovárico. Hay una alteración donde se genera la unión del espermio con el óvulo, que es en la trompa. Entonces esos factores tubováricos impiden que se genere esta unión. Y eso se produce principalmente también por infecciones, ITS. Ya. La mayoría, hay un porcentaje que pueden ser otro tipo de infecciones, pero las infecciones de transmisión sexual que son asintomáticas, porque lamentablemente son asintomáticas, la clamidia, la gonorrea, pueden pasar desapercibidas y una de las consecuencias es el factor tubo ovárico. ¿Y cuando la mujer se entera de esto? Cuando se empieza a hacer estudios de fertilización. fertilidad. Sí. Y ahí se dan cuenta que hay una obstrucción a nivel de la trompa entonces eso impide que se genere una fecundación. Entonces, esos son como los principales. Los más difíciles de identificar son los genéticos, hasta el día de hoy, genéticos. ¿Ya? Pero si se hace un estudio de población que está en estudios de fertilidad y todo, el factor tubovárico es uno de los principales. Y también hoy en día, y hace tiempo también, enfermedades crónicas. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pero principalmente el hipotiroidismo. Y si nosotros pensamos, hay muchas mujeres que están con hipotiroidismo, la diabetes, resistencia a la insulina, también genera una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y eso también va a impedir un embarazo o retrasar un embarazo o que se generen abortos espontáneos. Entonces hay que cuidar. Sí, pues claro, sabemos y nos has dicho tú que quien Sí. decida iniciar este proceso de quedar embarazada
tiene que empezar a prepararse desde ya, desde la alimentación, la actividad física, y también nos ha enseñado que la pareja también, el hombre no también. hay que olvidarse de la pareja. Exactamente, también Sí. tienen que iniciar en conjunto todo este Sí. proceso. Pero claro, sabemos que la naturaleza también nos puede ayudar un poquitito. Ahora, ¿cuántos de esto también, si bien se genera la fecundación, generan también estos abortos involuntarios también? Va a depender nos decía, también del espermio, pero influye también el tema de esta vida sana, la alimentación, o es algo que ya, si no hay ningún otro problema, no debería generar complicaciones. Voy a poner de ejemplo, por ejemplo, el SOP, síndrome de ovario poliquístico, que eso genera una alteración a nivel del eje y las mujeres debutan o empiezan con oligoanovulación. Poca ovulación o nula ovulación, por una alteración que hay ahí, un desbalance de la LH con la FSH, o sea, hay más LH y poca FSH, por eso se generan tantos quistes en el ovario, porque el folículo no se desarrolla, y por eso a la mujer también le cuesta mucho quedar embarazada. Y también, a la par de eso, en el síndrome de ovario poliquístico, por eso es un síndrome, esta alteración del eje LH también participa también factor de crecimiento insulinoide, que también está asociado a la resistencia a la insulina. Entonces, si la mujer, por ejemplo, tiene resistencia a la insulina y no se cuida en su alimentación, etcétera, y además se le suma esta alteración del eje, donde hay más GnRH y se produce más LH, es un círculo vicioso, y por eso también hay un exceso de andrógenos y todo, donde es incapaz la mujer, dentro de otras cosas, de poder quedar embarazada. Entonces, el tratamiento primario de eso es modificación del estilo de vida, porque de esa forma la resistencia a la insulina de cierta forma también se regula, y eso ayuda a que el GnRH también se vaya nivelando. ¿Y el hombre con resistencia a la insulina también, o con diabetes, igual debería controlarlo, mantenerlo ahí a nivel si deciden ser padres? También, ¿por qué? Principalmente porque esa carga genética se la vas a transmitir a ese hijito o a esa hijita. O sea, si estoy con el azúcar alta, por ejemplo, o no controlo la diabetes, es más fácil que vaya. La genética, como se dice vulgarmente, una mala genética. Pero no va a generar problemas de fertilidad. No. Eso solo en el caso de que la mujer Sí, las tenga. sí. Perfecto. O sea, va a arruinar un poquitito esa genética de este Sí. ser que se está formando. Claro. Lo que en el hombre influye en la mala calidad y por ejemplo, los abortos, lo que se está estudiando hoy en día, lo que les mencionaba en un principio, el tema ITS. de las infecciones. Infección de transmisión sexual. El HPV, por ejemplo, que el virus del HPV, también hay unos genes o unos tipos de HPV que en el hombre, cuando está, automáticamente se autodestruye y generan abortos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la naturaleza es muy sabia, pero si la pareja no sabe esto, va a decir, chuta, ¿por qué tantos abortos? Por eso es tan importante los chequeos Los chequeos, anuales. exactamente. Y, bueno, El autocuidado. independiente de en qué situación estés respecto de tu actividad sexual, siempre Sí. es bueno también realizarse este claro, panel de infecciones claro. de transmisión sexual. sí. Estés soltero, en pareja, Es verdad. con actividad sexual activa, Sí. sin actividad, porque ya nos has enseñado que hay algunos bichitos que duermen. Ahí se quedan. Ahí se quedan durmiendo y de repente se Sí. activan. Son bichos, oye. Sí, qué pesados que son. ¿Qué hay de los hábitos de vida respecto del consumo de tabaco, alcohol, otro tipo de drogas, ¿cierto? Sí. Porque tabaco y alcohol son drogas también. Sí. ¿Qué pasa con eso tanto en el hombre como en la mujer al momento de querer concebir? Sí, el tabaco, el cigarro y sus derivados, sus 26 componentes que son casi ¿Cuál de todos es peor? una dinamita ahí que uno... ¿Cuál de todo es peor? Está asociado a infertilidad, mala calidad de los espermatozoides, lentitud, porque los espermatozoides se mide la lentitud y el trayecto. Ok. Y se ve afectado el desarrollo, son deformes. Y en el caso de la mujer igual, o sea, los óvulos son de menor calidad. Entonces el cigarro está asociado a mayor riesgo de infertilidad. El alcohol no. El alcohol no tanto. Ya. Ya, no sé, creo que lo habíamos comentado en alguna Oye, oportunidad. a propósito de drogas, claro, no solamente están estas drogas recreativas, sino que también están estas
pichicata que le dicen los musculines o los que van al gimnasio. Y que muchas de ellas, claro, las encuentran en cualquier lugar, qué sé yo. Vendrían siendo los anabólicos. Todos los derivados que te ayudan de alguna manera al rendimiento físico, tanto para, no sé, para entrenar o para desarrollar masa muscular. Perfecto. Eso también podría generar problemas en el... Bueno, sabemos que también lo hacen hombres y mujeres, pero también podría generar algún tipo de problema. Buena pregunta, porque me lo pregunté, porque yo creo que ahí faltan más estudios, porque si recién se están haciendo un análisis para ver la relación con infecciones, yo creo que faltan como análisis o estudios de hombres deportistas o que consumen este tipo de suplementos, pero de manera excesiva, porque sabemos que la creatina, la proteína, pero hay otros componentes que son un poco más dañinos, entonces yo creo que ahí faltaría... Sin llegar al anabólico incluso, claro, hay un trayecto amplio de opciones antes de llegar al anabólico. Ahí faltaría como para ver. ¿Y qué hay del peso? ¿Qué hay de la obesidad? ¿Qué hay de factores como el estrés, la salud psicoemocional? Sí, eso afecta. El peso también. También hay un estudio que alcancé a revisar del peso en el hombre. Mientras más peso también está relacionado con... Menor fertilidad. Con menor, sí. Más peso, digamos, pero de grasa más que... Sí, peso, de grasa. Obesidad. Y si se junta obesidad, cigarro, edad, la infertilidad es mayor. Todos estos factores que... Se pueden ir mezclando. ¿Las energéticas podrían generar consumo excesivo de...? Es que a eso es lo mismo sí, también. Faltan como más en el hombre, porque siempre se estudia a la mujer. Sí. Pero en el caso del hombre, el peso también se estudió y sí tiene mayor relación. Sí. Y yo creo que va a la par con las patologías concomitantes que tiene también la obesidad. Sí, claro. Claro. ¿Qué hay de...? Bueno, ¿es un mito o no? Que las mujeres, a veces hay un grupo de mujeres que no ovula todos los meses, independiente de que menstrue. Eso por una parte. ¿Y qué hay de tener relaciones sexuales durante la menstruación? ¿Se puede quedar embarazada de igual manera? Porque hay quienes también se basan en eso, por ejemplo, como método anticonceptivo. Estoy con la regla, entonces no hay problema. Sí. Yo siempre le digo a mis estudiantes el tema del eje hipotálamo hipófisis ovario de la mujer no es perfecto. Así, que se cumpla todos los meses, perfecto. Pero si hay mujeres que pueden tener su menstruación, puede que su ovulación sea ineficiente, eso puede suceder. Ahora, el tema de el embarazo con regla, sí, porque los ciclos no son regulares, ¿ya? Y tú puedes ovular, por ejemplo, el día 6, el día 7 puedes ovular. Si tuviste relaciones, por ejemplo, el día 1, tuviste tu menstruación y a lo mejor tú tienes una menstruación escasa. Claro. Ya día 1 y como los espermatozoides son vivos y se quedan en las criptas del cuello y ovulas a los 3-4 días vas a quedar embarazada. Ya. O sea, Eso es un mito. Es un mito. Ahora, y esto es una pregunta, por favor, que la tomemos con altura de miras en esta conversación, pero ¿hay alguna postura o práctica sexual que favorezca la fertilidad? En cuanto a posturas, por el tema de la mantención anatómica del semen, sí, siempre la postura hacia la mujer abajo y el hombre arriba. ¿Ya? Y ojalá que la mujer se coloque un cojín en la cervix y que se quede ahí. Ya, porque hemos visto, y mira, las películas de pronto, donde muestran parejas que están intentando concebir, vemos ahí, claro, la mujer poco más que de cabeza. Después de, claro. ¿Eso es real? Sí, eso también se fomenta por un tema del escurrimiento. La temperatura, porque entiendo también en estos procesos las mujeres se van tomando la temperatura. Sí, después de la fase lútea, después de la ovulación, la temperatura aumenta, 1,05. Ya, entonces si está la temperatura aumentada es porque estamos en ovulación. Ya, o sea, eso es fertilidad. Mayor temperatura igual más fertilidad. Sí, y después baja. ¿Ya? Y hay mujeres que están con el calendario, están viendo el moco cervical y temperatura. ¿Eso es sinónimo de que tengo que estar más abrigadita
No. No, es que de verdad, porque si uno dice, No, oye, si a sí, mayor sí, sí. temperatura, mayor fertilidad, No, no, entonces no, voy a tener no. relaciones con todo lo No. que es calcetín de lana, no. En No, un porque sauna, eso es ¿no? natural por la progesterona. Ah, perfecto. Por la progesterona es la que nos aumenta la temperatura. Ya, no Pero tiene si- que ver con qué tan abrigada estaba. Pero si yo me hago el estudio y, por ejemplo, no me aumente la temperatura después, es porque algo está pasando con mi progesterona. Ajá. Carito, queremos agradecerte como siempre por estar acá, por enseñarnos, explicarnos también todo esto y por supuesto vamos a estar atentos también a este dictamen también del Ministerio de Salud que afecta a las Pero matronas. espérame un poquito, que tengo una última. Una última. ¿La puedo hacer? Por favor. La cantidad de veces que se tenga relaciones sexuales. Porque para quien está buscando concebir, ¿es necesario todos los días, a cada rato? Si tengo un estudio de mi ciclo menstrual y yo sé, por ejemplo, cuándo voy a estar ovulando, sí, o sea, ojalá tener todos los días en ese periodo que estoy en ovulación, Ya. porque así me aseguro. Ya. Pero si no sé, también. Todos los días, Caro. Gracias, Caro. Te pasaste. Gracias a ustedes también. 6 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana. Datitos para ti, sí, porque hay especialidades para todos los gustos en Cafetería Best Luis, que cuentan con variadas y exquisitas opciones para almorzar. Hay menús del día, platos del chef,